Nuestro Dios de los cielos, Señor Todopoderoso, Señor, te damos gracias por esta noche, Padre, por el privilegio que tenemos de poder estar aquí, Dios, en esta hora reunidos, Padre, después de nuestras actividades diarias, Señor Dios, es tan refrescante, Padre, poder venir a aprender de tu palabra, Señor. Yo te oro que te quedes en control, Padre, que tu Espíritu Santo, Padre, nos guíe, Señor Dios, que abra nuestras mentes, pero también nuestros corazones, Señor, para poder entender cada una de las enseñanzas que hoy vamos a aprender, Señor Dios. Guía a Paulo, Padre, ayúdele, Señor Dios, y quedes en control de la vida de cada uno de nosotros. En el nombre de su Hijo amado Jesús le oro. Amén. 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 Muchas gracias, Lorena. Pues vamos a ir a la clase de hoy. Hoy vamos a tener pues un tema que es bastante interesante y vamos a ver el Espíritu Santo en el libro de los Hechos, ¿verdad? Si pueden tener ahí su Biblia abierta en el libro de los Hechos, ¿verdad? Si me hacen el favor, no vamos a leer todos los pasajes porque hay pasajes bastante extensos, pero algunos les voy a pedir favor que me puedan apoyar, ¿verdad? Voy a quitar mi cámara, tengo un poco de mal internet, si se traba o algo me avisan por favor, ahí me dicen, pero voy a quitar mi cámara así no se sobrecarga mucho ahí. Ok, entonces vamos a ver el Espíritu Santo en el libro de los Hechos. Y lo que vamos a aprender, el tema principal que vamos a ver es que es el espíritu de la unidad. El espíritu de la unidad, ¿verdad? Y yo quiero que por favor esto se quede como en nuestro corazón, que el Espíritu Santo en el libro de los Hechos, la obra del Espíritu Santo en el libro de los Hechos, principalmente es la unidad de su iglesia. Entonces, vamos a ver algunas áreas importantes sobre la hermenéutica del libro de los Hechos. La hermenéutica significa la interpretación, ¿verdad? Del libro de los Hechos. La interpretación del libro de los Hechos. Entonces, que podamos ver eso ahí, ¿verdad? Esa hermenéutica del libro de los Hechos. Entonces, primero, algo que quiero pues que podamos ver es que el libro se puede abordar de diferentes maneras, ¿verdad? Se puede interpretar o lo han interpretado de diferentes maneras. Uno, digamos los dispensacionalistas, ¿verdad? Vimos un poco sobre ellos en el último curso, ¿verdad? De Diálogos del Fin. Un grupo pues muy importante de iglesias evangélicas pues creen que es un libro transitorio, ¿verdad? Es un libro transitorio. Entonces esto quiere decir que no nos enseña mucho, ¿verdad? Sobre doctrina. Es como un libro que está entre la antigua dispensación, ¿verdad? Digámoslo así, el antiguo pacto o las antiguas reglas de Dios, ¿verdad? O entrega, ¿verdad? De Dios a la humanidad y la nueva era, ¿verdad? La era del Espíritu. Entonces, el libro de los Hechos, según esta rama o esta línea de interpretación, es un libro transitorio. Entonces, como es transitorio, pues no hay que tomárnoslo tan en serio, ¿verdad? Viene la otra ala, digámoslo así, el otro rubro, ¿verdad? O la otra ala de interpretación, y es que el libro de los Hechos es el patrón y la guía, ¿verdad? Entonces, que el libro de los Hechos es todo, ¿verdad? Y que todo lo que tengamos que aprender de la iglesia, tenemos que ir al libro de los Hechos y ahí lo vamos a aprender. Entonces, son como los dos extremos, ¿verdad? Los dos extremos tienen cosas buenas y los dos extremos tienen cosas malas, ¿verdad? O cosas que no se apegan al 100%. Pero lo que sí debemos de aprender es que el libro de los Hechos es un libro descriptivo y no prescriptivo, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Es un libro que nos enseña cómo se formó la iglesia y cómo se desarrolló en los primeros años. O sea, es un libro que nos describe eso. Es como los libros históricos del Antiguo Testamento. En los libros históricos nos narran qué es lo que está pasando. Entonces, el propósito del libro es
no es un tratado, no es un tratado teológico, aunque es un libro teológico, pero más bien es un libro descriptivo. Lo que está haciendo Lucas es describir lo que él investigó y también lo que él presenció. Lucas obviamente no era un simple cronista, sino era un historiador. Era un teólogo que presenta al Espíritu Santo formando una iglesia compuesta por judíos, samaritanos y gentiles, ¿verdad? Entonces, Lucas no era un simple cronista, no solamente apuntaba, sino también él era un teólogo. Entonces, tiene una línea de pensamiento. El libro tiene una columna vertebral, ¿verdad? Que es la que veremos el día de hoy. La historia que presenta el teólogo Lucas es selectiva. Obviamente, él no nos está narrando todos los hechos, ¿verdad? Porque pues, no cabrían en un libro, ¿verdad? No nos está narrando todos los hechos, todo lo que pasó en los viajes, todo lo que pasó en la iglesia. A veces de un capítulo a otro pueden haber 10 años, ¿verdad? Entonces él está seleccionando. Obviamente todo esto es por inspiración del Espíritu Santo, ¿verdad? Sabemos. Entonces él está seleccionando y presenta mediante eventos singulares la verdadera teología de la formación de una iglesia por el Espíritu Santo. Entonces yo puedo hoy decir que el libro de los Hechos, obviamente como aquí lo mencionaron, podría llamarse el libro del Espíritu Santo, pero que el propósito principal del libro de los Hechos es mostrarnos la formación de la iglesia, cómo la iglesia se formó o cómo el Espíritu Santo formó a la iglesia en esos años, ¿verdad? En esos años. Entonces, es muy importante entender cuando hablamos de que es descriptivo y no prescriptivo, significa que yo no puedo sacar, aunque hay doctrina dentro del libro de los Hechos, hay enseñanza, hay teología, hay un diálogo, conocemos de Dios, conocemos del hombre, conocemos del pecado, conocemos de la iglesia, conocemos del liderazgo. O sea, el libro de los Hechos nos enseña mucho, pero el propósito de Lucas no era darnos una nueva ley, un ejemplo. O sea, él no tiene, o el Espíritu no tiene ese propósito, por lo menos en este libro, para venir y decir, esto es una regla, así tiene que ser, esto es una ley, y si no se apega la iglesia a eso, no lo vamos a poder lograr, ¿verdad? Quiero dar un ejemplo. ¿Se recuerdan en Hechos cuando todos o muchos o la gran mayoría vendía todo y lo daba a la iglesia? ¿Recuerdan eso? ¿Qué está haciendo Lucas? Está describiendo que la iglesia, en un momento importante de su formación, los miembros de la iglesia vendieron todas sus posesiones o un buen grupo de hermanos y daban todo a los apóstoles. Está en Hechos 2, está en Hechos 10, en Hechos 4, creo yo. Está todo eso, ¿verdad? Pero, ¿esa es una doctrina? O sea, ¿está prescribiendo una doctrina o está describiendo un hecho? ¿Qué piensa? Describiendo un hecho. Está describiendo un hecho. Es un ejemplo, yo me paro frente a la iglesia y digo, hermanos, leamos este pasaje. Y los hermanos vendían todo. Entonces la Biblia nos manda a que vendamos todas nuestras posesiones y lo traen a la iglesia y aquí la iglesia pues va a distribuirlo entre todos, ¿verdad? Entonces, ahí no es el propósito del libro de los Hechos. Entonces, lo que está haciendo Lucas es describiendo. Ese es un pequeño ejemplo que doy para que nosotros entendamos la hermenéutica del libro de los Hechos, ¿verdad? ¿Cómo podemos interpretar? Tendremos en este año un curso, ¿verdad? De métodos de estudio bíblico y donde vamos a aprender sobre cómo poder interpretar los libros. No todos los interpretamos de la misma manera. ¿Por qué? Porque tienen un propósito diferente. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna duda sobre esto? Ok, sigamos. Entonces, ¿qué vemos acá? Vamos a ver, este es el calendario de las fiestas judías.
y vemos algo importante acá, es la fiesta de Pentecostés, ¿verdad? La fiesta de Pentecostés es una de las fiestas principales del calendario litúrgico de los judíos, ¿verdad? Era una fiesta que era llamada de la cosecha o de las semanas o de Pentecostés y ocurría 50 días después de la Pascua. O sea, si ustedes buscan en este año, si alguien me puede buscar en Google cuándo es el día de Pentecostés del año 2022, seguramente va a ser ahí por finales de mayo, principios de junio, pero alguien puede ahí buscarlo. Entonces, y cuando lo tenga, no lo cuenta, ¿verdad? Entonces es una fiesta que es la fiesta de la cosecha, la fiesta de las semanas y la fiesta de Pentecostés. Es el mismo, son la 5 misma de, fiesta con 3 nombres. ¿Perdón? 5 de junio. 5 de junio, muy bien. 5 de junio es la fiesta de Pentecostés. Así que deberíamos de celebrarla, digo yo, porque ahí comienza la nueva era, ¿verdad? Ni siquiera los pentecosteses celebran el día de Pentecostés, ¿verdad? Entonces vemos la fecha, 50 días después de la Pascua, ¿verdad? La Pascua es en abril, entonces 50 días después, en este año, 50 días después, el 5 de junio. ¿Cuál es el significado histórico de esta festividad? Es la fiesta de la unidad. El Espíritu Santo pudo haber aparecido el día que le diera la regalada gana porque es soberano, pero decide aparecer en una fiesta muy importante, una fiesta donde se celebra la unidad del pueblo en la cosecha y la bendición. Entonces era un día de fiesta, era un día donde las personas cosechaban, las personas levantaban y celebraban su cosecha, comían juntos, era una fiesta de unidad, una fiesta de alegría, una fiesta de ser un solo pueblo bendecido por el Señor, ¿sí? Entonces ese era el significado histórico, es el significado histórico de la fiesta de Pentecostés. Se celebra la bendición de Dios, las cosechas que Dios da y esa unidad del pueblo alrededor de la bendición, ¿verdad? Entonces, recuerda cómo hablamos al inicio, el espíritu de la unidad, el espíritu de la unidad. ¿Y cuál es el cumplimiento profético, verdad? Es la venida del Espíritu Santo, ¿verdad? Y se cumple proféticamente, ¿verdad? La venida del Espíritu Santo en Hechos 2, ¿verdad? Entonces, vemos eso ocurre en el día de Pentecostés. Entonces, lo que veremos es que la columna vertebral del libro de los Hechos, ¿verdad? Tiene varios, ahí vértebras, no sé cómo se llaman, ¿verdad? Varios discos ahí, ¿verdad? Para poder formar esa columna vertebral, ¿verdad? El primer disco, llamémoslo así, ¿verdad? Es el día de Pentecostés, ¿verdad? Y es el derramamiento del Espíritu Santo y la experiencia de sus dones. Y está en Hechos capítulo 2, versículo del 1 al 13, ¿verdad? Versículo del 1 al 13. Entonces, voy a leer yo el versículo 4, dice, versículo 3, dice, se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le hablaba, pero les daba habilidad para expresarse. Habían judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban asombrados y se maravillaban diciendo, miren, ¿no son galileos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua, en la que hemos nacido? Luego dice en el versículo 12, todos estaban asombrados y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Pero otros se burlaban y decían, están borrachos, ¿verdad? Entonces, aquí está el primer momento, la venida del Espíritu Santo. ¿Sobre quiénes viene la venida del Espíritu Santo? Sobre los hermanos que están
reunidos. ¿Cuántos eran? ¿Alguien recuerda más o menos cuántos hermanos eran? 120. 120. Sobre ese grupo de 120, ¿verdad? Los creyentes que vieron a Jesús resucitado, fue estos versículos del 1 al 13, ¿verdad? Luego hay una proclamación fiel de la palabra de Dios. Vemos ahí en el capítulo 2 del 14 al 41 que Pedro proclama esa palabra, ¿no? Invita a las personas a volverse a Dios. Es muy importante esto. Se dan cuenta que el Espíritu Santo se manifestó no en los 3,000 hasta aquí, sino en quienes, en los 120. Fueron una evidencia para el resto. Todos los demás vieron, ¿verdad?, que ellos hablaban en lenguas y esa fue la evidencia en sus idiomas. Luego viene la proclamación fiel de la palabra de Dios, pues que tiene su clímax en el versículo 41, ¿verdad? Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día 3,000 almas, ¿verdad? Entonces vemos aquí el segundo momento. Y el tercer momento es que su convivencia, ¿verdad? La convivencia que la vemos desde el 42 al 47, que en nuestra iglesia hemos leído pues infinidad de veces esos versículos. La vivencia del evangelio en una comunidad transformada que proclamó el evangelio en todas sus consecuencias, ¿verdad? Entonces vemos 3 momentos de Pentecostés. Entonces este es el primer disco. Que viene el Espíritu Santo y comienza la iglesia. Recuerdan que los apóstoles no sabían qué hacer, que estaban orando, ellos no habían empezado a compartir su fe o a tener algún tipo de reuniones evangelísticas, nada, la iglesia estaba en pausa, esperando este momento. Entonces viene el Espíritu Santo en esta festividad y aquí comienza, el Espíritu viene y el Espíritu forma la iglesia. Sí, es el arranque de la iglesia, oficial, llamémoslo así, ¿verdad? Oficial, después de la nueva era, la era del Espíritu Santo. Entonces ese es el primer disco, ¿verdad? De esa columna vertebral de la formación de una iglesia en el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, esto es, cuando hablamos de la obra del Espíritu Santo en Hechos, Él está formando una iglesia. Eso es lo que está haciendo en el libro de los Hechos, el Espíritu, formando una iglesia, y aquí comienza esa iglesia de una manera contundente, con 3,000 miembros, unidos, viviendo en comunidad, transformados, entregados, predicando el mensaje. Es la obra ¿de quién? Del Espíritu Santo, ¿ok? Del Espíritu Santo. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna duda sobre este primer disco de esta columna vertebral? Ok. Paulo, Ajá. yo solamente una observación, o sea, en los videos que vimos en la semana, pues obviamente como usted nos advirtió, ¿verdad? De que los pentecostés y la enseñanza de ellos, pues a mí lo que me impactó es que habían dos etapas del Espíritu Santo, o sea, 2 procesos, como así decirlo, para recibirlo en la plenitud, que era primero la simple y de ahí la plena, ¿verdad? Entonces, yo creo que de repente sí puede tender a crear alguna confusión porque sí, el Espíritu Santo, Jesús dijo que iba a venir y él les dijo que se fueran para Jerusalén, que lo iban a recibir, y todos sabemos de que fue recibido. Había primero el bautismo en agua, ¿verdad? Que ese bautismo era el que hacía Juan, después el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, los primeros discípulos que fueron bautizados, los que andaban con Jesús, ¿verdad? Que ellos no fueron bautizados en agua, Paulo. Pues no tenemos alguna, ahí evidencia en los relatos, pero se puede intuir que sí, porque unos pues fueron bautizados al igual que Jesús por Juan, porque vemos que un gran número de ellos fueron discípulos de Juan, pero tenemos a otros como Mateo que no lo sabemos, ¿verdad? No aparece como en el relato,
¿verdad? No aparece como en el relato esa parte de su bautizo en agua, ¿no? Pero entendiendo la cultura y entendiendo cómo eran las culturas, la cultura judía en ese tiempo, es muy probable que ellos sí habían experimentado, casi pues todos, al igual que Jesús, ¿verdad? El bautizo en agua, ¿verdad? Pero simplemente porque la Biblia no nos lo diga, no significa que no sucedió, ¿verdad? Entonces no tenemos... Exacto, esa era mi duda, porque como en ningún relato habla, por ejemplo, del bautismo de ellos, pues de los que fueron exactamente los apóstoles, que no dice que sí los bautizó, sino que Jesús los llamó, los iba llamando y se iban agregando, iban siendo discípulos. Obviamente, Correcto. o sea, nosotros debemos suponer que sí. Sí, Entonces, esa era mi duda. y recuerden que ellos son parte de, digámoslo así, de la era anterior, ¿verdad? Son parte de la era anterior. Hay una nueva era que comienza, ¿verdad? Acá, que también Jesús ordenó el bautizo en Mateo 28, ¿verdad? Lo vemos con claridad que Jesús ordena el bautismo, también está en Marcos. Entonces, pero aquí vamos a ver algunos puntos interesantes con respecto a esto, ¿verdad? Pero lo que vemos acá es que hay un primer grupo. Mi pregunta es, ¿este grupo formado por qué tipo de personas fue? ¿O cuál era su cultura o su nacionalidad? ¿O su raza? ¿Qué raza eran estos? Estos que comenzaron la iglesia, estos 3000. ¿Cuál era su raza? Judíos. Todos son judíos, ¿ok? Todos son judíos. Entonces, ¿cómo comienza la iglesia? Comienza con Judíos, judíos, judíos. ¿verdad? El Con versículo judíos, 5 lo dice, el 2:5. con mucha claridad, ¿verdad? Ujú. Entonces, todos son judíos. Bueno, entonces, ahora pues veamos el cumplimiento, ¿verdad? De Joel, ¿verdad? El cumplimiento en Hechos 2 de Joel. Entonces, dice, recuerdan que Pedro dice, ¿verdad? No es que están borrachos, aquí dice, que si no fue lo que, el versículo 16, sino esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel, ¿verdad? Entonces, aquí hay varias interpretaciones. Se puede decir que lo profetizado por Joel tuvo su cumplimiento total en el día de Pentecostés, así como otras profecías que ya han tenido en algún momento histórico pasado su cumplimiento. Sin embargo, también habrá un cumplimiento futuro, y esto es lo que pasa con algunas profecías, que hay un cumplimiento terrenal, llamémoslo así, y habrá un cumplimiento escatológico, ¿verdad? Entonces, Hechos 2 se termina de completar cuando leemos Romanos 9, Romanos 10, la salvación del pueblo judío, ¿verdad? Pero Pedro ve el total cumplimiento. Pedro no dice que fue parcial o no. Pedro dice, aquí se cumple lo dicho por el profeta Joel, ¿verdad? Lo que se puede concluir es que el Pentecostés es el inicio de una nueva era, la inauguración de la era del Espíritu, el pacto nuevo, el reino mesiánico y de la iglesia. Aunque ya sabemos que el Espíritu ya estaba, ¿verdad? Ya el Espíritu estaba acá. Ya vemos también que que el reino ya estaba. Jesús dijo ahí en Mateo 4 que el reino ya había venido, ¿verdad? Pero esta ya es como algo oficial, como es una nueva era, y el Espíritu viene a morar en y con los creyentes, algo que ya vimos, pero también viene a formar esa iglesia. Es increíble, pero es el Espíritu el que forma la iglesia en el primer siglo, ¿verdad? En el libro de los Hechos. Y vamos a seguir viendo esto, ¿verdad? ¿Cómo? Entonces vemos el primer disco, es este cumplimiento de Joel 2, se cumple con los judíos, ¿verdad? Empieza la iglesia con un grupo de judíos. Jesús les dijo en Hechos capítulo 1, versículo 8, que ellos deberían de predicar el mensaje, ¿verdad? El evangelio en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Algo que ellos no hicieron. Entonces la iglesia en Jerusalén se mantuvo en Jerusalén, se mantuvo en Judea, formada solo por judíos, solamente por judíos. Ellos no cumplieron la dirección de Jesús, no siguieron el plan de Jesús. Algunos dicen que es un plan,
otros dicen que es una profecía, ¿verdad? Lo que dijo Jesús. El punto es que Jesús habló con claridad que había un plan, ¿verdad? O una profecía, que ellos tenían que ir después de establecerse en Judea y en ir a Samaria y luego a los confines de la tierra. Entonces aquí viene el segundo disco. Y el segundo disco está en Hechos capítulo 8, versículo del 4 al 25. Entonces, no vamos a leer todos los versículos porque pues es bastante, ¿verdad? Lo que hay que hacer. Pero bueno, la historia es que empieza la persecución con la iglesia, ¿verdad? Luego viene Felipe y se va a predicar a Samaria. Ellos no habían ido a Samaria, ¿verdad? Ellos no habían ido a Samaria. Ellos no habían estado en Samaria, ¿verdad? Pero Felipe pues fue huyendo y pues llegó a Samaria y pues él predicó el mensaje y se convirtieron muchas personas. Cuando los hermanos de Jerusalén se enteraron de que los samaritanos se habían convertido, mandaron a Pedro y a Juan allá, ¿verdad? Mandaron a Pedro y a Juan. Entonces, antes de leer esa parte, es muy importante entender que los samaritanos no eran considerados parte del pueblo de Dios. Ellos tenían su propio Pentateuco, ellos tenían sus propios lugares de culto, de adoración. Entonces, lo lógico que iba a pasar es que se iba a formar una iglesia judía y una iglesia samaritana. O sea, ellos no iban a ir nunca a Samaria. Ellos no iban, sus prejuicios eran demasiado grandes y si a ellos iban a creer en Jesús, ellos iban a formar su ministerio aparte de los judíos. Eso es lo que humanamente hubiera pasado, pero el Espíritu Santo intervino. Versículo 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque todavía no habían recibido el Espíritu Santo sobre ninguno de ellos. Solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando Simón vio que el Espíritu Santo se daba por imposición de manos de los apóstoles, les ofreció dinero. Más adelante, versículo 25 dice, y ellos, después de haber testificado solemnemente y hablado la palabra del Señor, iniciaron el regreso a Jerusalén, anunciando el evangelio en muchas aldeas de los samaritanos. Qué increíble, ¿verdad? Ellos llegaron a Samaria a ver qué pasó, ¿no? ¿Verdad? Pero vieron que ellos tenían fe. Entonces aquí hay algunas alternativas hermenéuticas, ¿verdad? Que algunas las sabemos o las hemos escuchado. Solo les faltaba la manifestación del Espíritu Santo, ¿verdad? Ellos tenían el Espíritu, pero no la manifestación. Es decir, no tenían los dones, ¿verdad? Del Espíritu Santo. Vemos que aquí no hablan en lenguas, pero sí hay señales, sí hay milagros. Por eso cuando Simón ve eso, él dice, ay, yo quiero ese poder. O sea, él sí vio una evidencia extraordinaria, ¿verdad? Otra alternativa es que solo les faltaba la imposición de manos. Esta no aplica. ¿Por qué? Porque hay conversiones sin imposición de manos en los hechos. La conversión de Pablo es sin manos, ¿verdad? Y había imposibilidades físicas de los apóstoles. Los apóstoles no podían estar en todas las conversiones, ¿verdad? No podían estar en todas las conversiones. También otra alternativa es que el bautismo defectuoso de Felipe, por tanto, no era válido, ¿verdad? Tenía que ser solamente los apóstoles, o que los samaritanos no eran creyentes, pero el versículo 12 nos dice que estaban ellos, como el caso de este hombre, ¿verdad? Simón el mago, que está en Hechos 8:12, que vemos que no era, pero dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios, y el nombre de Cristo Jesús, se bautizaron, tanto hombres como mujeres. Entonces tampoco esta aplica. Entonces vemos acá que para evitar rivalidad y consolidar una iglesia unida,
Lo que está en juego acá es la unidad de la iglesia. Y el hecho de que el Espíritu Santo está precisamente formando no dos iglesias, sino una iglesia compuesta hasta el momento por judíos y samaritanos. ¿Ok? Entonces, es muy importante este punto porque es como el segundo disco de la columna, en el cual vemos que el Espíritu Santo lleva a los apóstoles y el Espíritu Santo también tiene esas evidencias extraordinarias. Entonces, ¿qué podían hacer los apóstoles, hermano? No podían negar, no podían decir, no, pues hagamos otra. No podían. Es más, aceptan tanto la voluntad del Espíritu Santo que cuando regresan, dice la Escritura, regresan compartiendo su fe a los samaritanos, cosa que de ida no hicieron, porque de ida iban con prejuicios, pero cuando vieron al Espíritu Santo, ellos ya no podían negar, ¿verdad? Esto. Entonces vemos este segundo disco. Recuerden, ¿cuál es la obra del Espíritu Santo en el libro de los Hechos? Formar una iglesia, la unidad. Hermano, nada ofende tanto al Espíritu Santo como una iglesia dividida. De verdad. El Espíritu Santo formó aquí de dos pueblos que históricamente se odiaban, un solo pueblo, una sola iglesia, ¿sí? Entonces, esta es esa estructura que está utilizando Lucas para poder describir cómo el Espíritu Santo está formando la iglesia. Y se dan cuenta que está cumpliendo lo que Jesús dijo en Hechos 1:8. Primero los judíos, Jerusalén y Samaria. Luego, ¿quiénes? Los samaritanos. Ellos no lo estaban cumpliendo. El Espíritu Santo sí lo hizo. ¿Sí? El Espíritu Santo sí está dando esos pasos, ¿verdad? De autoridad y de formación de la iglesia. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna duda sobre esto? David. Sí, gracias, Pablo. Yo la duda que tengo es, bueno, yo sé la incapacidad física que tenían los apóstoles, ¿no? Pero entiendo también que no era necesario que fuera un apóstol el que bautizara para que la gente recibiera el Espíritu Santo. O no sé si en aquel momento debía ser así, ya que Felipe no era un apóstol, simplemente fue nombrado entre aquellos 7, ¿no? Que para el servicio de la iglesia. ¿Es por eso que fue necesario que fueran los apóstoles donde los samaritanos? ¿O nada más para que recibieran el Espíritu Santo? ¿O nada más era para cumplir ese propósito de que pues se evidenciara de que iban a ser una sola iglesia? Porque en el momento de que estos samaritanos fueron bautizados no recibieron el Espíritu Santo como lo describe Pedro en Hechos 2, que tendría que suceder? Sí, yo creo que recuerdan que hay una regla de testigos, ¿sí? Que es una regla escrita, una ley escrita, y que también aplica a los ancianos y aplica a muchas cosas, y para los judíos era importante los testigos, ¿sí? Ellos iban a recibir rechazo, ¿ok? O sea, los samaritanos iban a ser automáticamente rechazados, pero cuando van los pilares de la iglesia, que en este caso era Pedro y Juan, que eran considerados los pilares de la iglesia, porque la misma Biblia lo dice, y ellos tienen toda la autoridad. Yo creo que más es un aspecto, digámoslo así, de autoridad, ¿verdad? No hubiese sido igual si regresa Felipe y les cuenta, ¿verdad? O sea, no, o sea, eran los apóstoles, era Pedro y Juan, entonces nadie iba a debatirlo, ¿verdad? Aunque sí lo debaten después, que lo vamos a ver con Hechos 10. Pero sí yo creo que, y más que esa parte de, en ellos está el poder, que es lo que ve Simón, ¿verdad? Y que es lo que también se nos ha enseñado, ¿verdad? De cómo se transmitían los dones milagrosos, ¿verdad? Que es una interpretación. Más allá de eso,
como estamos hablando de la formación de la iglesia, es que van los meros, ¿verdad? Y ellos son testigos de que el Espíritu Santo está ahí. No podían debatirlo y eran 2 testigos, ¿se dan cuenta? Entonces, creo que más es, porque ellos van con una misión, porque dice el versículo 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron, o sea, ni siquiera fue como una decisión de Pedro y de Juan, o sea, el resto de apóstoles dijo, va, que vayan ellos, ¿verdad? Y el Espíritu espera que lleguen ellos, pero creo que es más para que ellos fueran esos testigos, ¿verdad? Esos testigos, como los 3,000, recuerdan que ellos son testigos. Ellos no hablaron en lengua los 3,000, pero vieron, ellos eran 3,000 testigos. Como para cuando resucitó Jesús, ¿cuántos testigos hubieron? Habían 500 testigos, dice Corintios. Entonces, creo que esa parte es importante y lo vamos a ver mucho mejor en el siguiente punto, ¿verdad? La importancia de los testigos para que pudieran ellos, valga la redundancia, testificar. Yo lo vi, nosotros lo vimos, o sea, no se les puede negar. Está el Espíritu Santo con los samaritanos como está con nosotros. Somos una iglesia, ¿verdad? No sé si eso contesta la pregunta, David. Sí, sí, de cierta manera, es como, entonces, el Espíritu llega en presencia de Pedro y Juan, Saúl, cumpliendo el propósito solamente para que fueran testigos y ellos pudieran, en este caso los samaritanos, ser aceptados, ¿no? Como parte de la iglesia. Exacto. Sí, por lo menos en esta idea estructural del Espíritu Santo formando una iglesia, esto es vital. Esto, yo sé que nosotros lo vemos como, no es tan, pero nosotros no entendemos ese bloqueo judío, pues a tal grado de que ya habían pasado años. Esto no pasó en el mes siguiente. O sea, ya habían pasado años y ellos no habían hecho nada por ir a Samaria. Sabían la historia de las samaritanas, sabían todo eso. O sea, si el Espíritu no lo hace, bueno, y la persecución al final terminó también obligando a Felipe a salir, pero el Espíritu es el que está formando la iglesia, ¿verdad? Entonces esa es esa columna, ¿verdad? Creo que Carlos, tú levantó la mano. Sí, Pablo. Pues igual yo considero que es así como lo que acabas de con lo que acabas de explicar, ¿va? Que realmente lo que querían era como, bueno, el espíritu, ¿va? Como confirmar, ¿verdad? Ahí sí que la conversión de los samaritanos, ¿verdad? A través al llegar los apóstoles, pues ellos poder, ¿verdad? Mostrar ahí sí que manifestaciones del espíritu, ¿va? Creo que es las lenguas los que ellos resultan hablando también, ¿verdad? Sí, en este caso creo que los samaritanos no hablan en lenguas, ¿verdad? Pero sí tienen otro tipo de señales, ¿verdad? En este caso los samaritanos no hablan en lenguas. Okay. Pero vamos a ver otro ejemplo, otro disco, ¿verdad? De esa columna vertebral acá. Y es Hechos 10 y Hechos 11, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa ahí? El Espíritu Santo llega ¿con quiénes? Con los gentiles. ¿Verdad? Yo creo que esta parte, ahí es muy importante. Bueno, ¿cómo comienza el relato? ¿Verdad? Uno, vemos que el Espíritu Santo está ahí tras bambalinas viendo. Pero bueno, viene Cornelio y tiene una visión. ¿Recuerdan? Tiene la visión y luego Pedro tiene otra visión, ¿verdad? Otra visión ahí de Pedro. Entonces, luego vienen los mensajeros. En el versículo 17 del capítulo 10, si alguien puede leer del 17 al 23. Dios habla hoy, tengo, Pablo. Ok. Ok, dice, Pedro estaba preocupado, pensando qué querría decir aquella visión. Cuando llegaron a la puerta,
los hombres de Cornelio que habían averiguado dónde estaba la casa de Simón. Al llegar preguntaron en voz alta si allí se alojaba un tal Simón, a quien también llamaban Pedro. Y mientras Pedro todavía estaba pensando en la visión, el Espíritu Santo le dijo: mira, 3 hombres te buscan. Levántate, baja y ve con ellos, sin dudarlo, porque yo los he enviado. Pedro bajó y dijo a los hombres: yo soy el que ustedes buscan. ¿A qué han venido? Ellos contestaron: venimos de parte del capitán Cornelio, un hombre justo que adora a Dios y a quien todos los judíos estiman y quieren. Un ángel de Dios le dijo que lo llamara a usted para que usted vaya a su casa y él escuche lo que tenga que decirle. Entonces Pedro los hizo entrar y se quedaron con él aquella noche. Al día siguiente Pedro se fue con ellos y lo acompañaron algunos de los hermanos que vivían en Jope. Gracias. Lo que vemos en la escritura, primero, Cornelio era un centurión, ¿sí? Era un centurión, no era un judío, ¿verdad? No era un judío. Está en Cesarea, si no estoy mal. Y algo que vemos es importante, que sí era un hombre temeroso de Dios, ¿verdad? Pero mi versión, que es la Nueva Biblia de las Américas, perdón, dice que era un hombre justo y temeroso de Dios, ¿verdad? Ese temeroso de Dios es un título, ¿verdad? Ahí la Dios habla hoy, no lo recolecta de esa manera. Los no judíos podían ser paganos, temerosos de Dios o prosélitos, ¿sí? Paganos. Los temerosos de Dios eran personas que estaban como les gustaba la religión judía, ¿verdad? Estaban de acuerdo, se esforzaban por vivir rectamente, ayudaban a las viudas, a los enfermos, a los huérfanos, pero no se circuncidaban, ¿ok? No dejaban su cultura. Y los prosélitos, estos sí, eran no judíos, pero estos se convertían al judaísmo, ¿verdad? Como el caso de el eunuco, ¿verdad? Él es un prosélito. Entonces Cornelio no es un judío, o sea, no es un judío converso, y muchas veces esos temerosos de Dios, ¿qué era lo que hacían? Ellos seguían comiendo sus comidas, ellos no participaban de las cosas morales o estaban de acuerdo a las cosas morales, pero no iban a la sinagoga, no podían tener participación en la adoración. Pero lo que vemos acá que es, digámoslo, como que reglas que se desobedecen, digámoslo así, ¿no? ¿Verdad? En esto. Y es pareciera que Dios no escucha a los que no están en la iglesia. Y vemos acá que sí lo escuchaba, ¿verdad? O sea, que sí atendió a sus oraciones, ¿verdad? Porque más adelante lo vamos a ver. Y vemos que Dios también se preocupa de la salvación de los no judíos, de los que están fuera de la iglesia, y es el Espíritu Santo el que está haciendo todo esto. Pero Pedro está perplejo, dice la Escritura. Y ahora vamos a seguir leyendo cómo todo esto, pues definitivamente nunca hubiese pasado si todo esto sobrenatural no hubiera sucedido. Versículo 24. El otro día entró en Cesarea Cornelio. Lo estaban esperando y había reunido a sus parientes y amigos íntimos. Cuando Pedro iba a entrar, Cornelio salió a recibirlo y postrándose a sus pies lo adoró. Eso nos hace ver que Cornelio no tenía un gran entendimiento, era aún una persona como idólatra, ¿verdad? Entonces, aunque era una persona que entendía, que comprendía, pero él vivía un dualismo, ¿verdad? Un sincretismo donde todavía tenía parte de su pasado, de su vida pagana, y lo mezclaba con las ideas judías. Pero era una persona, pues, buena gente, porque vemos que lo querían mucho, ¿verdad? Pedro lo levantó y diciendo, ponte de pie, yo también soy hombre. Conversando con él, entró y halló mucha gente reunida. Entonces Pedro les dijo, ustedes saben que no es lícito para un judío asociarse con un extranjero y visitarlo.
Aquí Pedro está rompiendo otra regla. Ya vemos que pareciera que se rompió una regla al escuchar a Cornelio. Aquí hay otra regla que parece que se está, no parece, se está rompiendo. Y es Pedro entrando a una casa. Obviamente, sin la visión que él tuvo, ¿verdad? Ahí en Jope, ¿verdad? En la casa del curtidor, él nunca hubiera hecho esto. Todo tiene un propósito. Vemos cómo el Espíritu Santo está trabajando, ¿verdad? Entonces, luego dice, vamos a ver, pero por eso, cuando mandaron a buscarme, vine sin poner objeción alguna. Pregunto pues, ¿por qué causa me han llamado? Versículo 29. O sea, Pedro llega y dice, bueno, yo simplemente el Espíritu me dijo, no dudes, ve con ellos. Yo aquí estoy, pero no sé a qué vengo. O sea, esto no sé si para ustedes, pero para mí es fascinante. Porque nosotros queremos tener el control de todo, el programa de todo, plan A, plan B, ¿verdad? Toda la estructura, todo el diseño, todo. Y Pedro no entiende nada, nada. O sea, él solo obedecía. El Espíritu me dijo que venga, que no me negara, y pues aquí estoy. Ahora les pregunto a ustedes, dice Pedro, ¿a qué vine? ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué me han llamado? Y Cornelio respondió, hace 4 días a esa misma hora estaba yo orando en mi casa a la hora novena, o sea, 3 de la tarde, y un hombre con vestidura resplandeciente se puso delante de mí y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída, es lo que le digo, ¿verdad? Y tus obras de caridad han sido recordadas delante de Dios. Envía unos hombres a Jope y haz llamar a Simón, que también se llama Pedro. Él está hospedado en casa de Simón, el curtidor, junto al mar. Por tanto, al instante envía a buscarte y has hecho bien en venir. Ahora pues, todos estamos aquí, presentes delante de Dios, para oír todo lo que el Señor te ha mandado. O sea, Cornelio tampoco sabía. O sea, tampoco sabía. O sea, los dos estaban así como con cara de, ¿what? ¿Verdad? ¿A qué vengo? ¿A qué? O sea, solo estamos obedeciendo lo que el Espíritu nos dice. Y yo creo que aquí nos da muchas enseñanzas, ¿verdad? Prácticas para nuestra vida, muchas enseñanzas prácticas para nuestra vida, de que nosotros a veces queremos tener todo el control, ¿verdad? Y vemos que estos hombres están solo obedeciendo y rompiendo reglas. El caso de Pedro, Pedro está rompiendo reglas, porque el Espíritu le dice, ve y haz y estés ahí. Entonces Pedro dice, tomó la palabra y dijo, bueno, ahí como que ya agarró la onda Pedro, dice, ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, porque él asocia la visión, ¿no? De los animales inmundos, sino que en toda nación el que le teme y hace lo justo, le es acepto. El mensaje que él envió al pueblo de Israel, predicando de paz por medio de Jesucristo, que es Señor de todos. Ustedes saben lo que ocurrió en toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo de Juan, que Juan predicó, cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Y también le dieron muerte colgándolo en una cruz. Pero Dios lo resucitó al tercer día e hizo que se manifestara. No a todo el pueblo, sino a los testigos que fueron escogidos de antemano por Dios, es decir, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó a predicar al pueblo y testificar con toda solemnidad que este Jesús es el que Dios ha designado como juez de los vivos y de los muertos. De él dan testimonio todos los profetas, de que por su nombre todo el que cree recibe el perdón de los pecados. ¿Ok? Entonces Pedro viene, dice, bueno, pues predica la prédica que seguramente ya la había repetido no sé cuántas veces, ¿verdad? Es muy parecida a la de Hechos 2 y continúa, pues es el plan de salvación. Él está relatando el plan de salvación.
Y luego vemos el versículo 44. Mientras Pedro aún estaba hablando estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que estaban escuchando el mensaje. Todos los creyentes que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, habían testigos. Pedro no llegó solo, igual que cuando fue con Juan. No llegó solo. Aquí Pedro llegó con testigos. Dice que esos testigos se quedaron asombrados, porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles, pues los oían hablar en lenguas y exaltar a Dios. Entonces Pedro dijo, ¿puede acaso alguien negar el agua para que sean bautizados? Estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros, y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedaran con ellos unos días. Entonces aquí vemos que el Espíritu Santo, esto es fascinante, el Espíritu Santo es soberano. Nosotros te tienes que bautizar, o sea, por eso es importante que es descriptivo, no prescriptivo, ¿verdad? Pero aquí vemos que el Espíritu Santo vino antes y después los bautizaron. ¿Por qué creen ustedes que vino el Espíritu antes y después fueron bautizados? ¿Por qué creen ustedes? Para que sirviera como muestra, ¿no? Para estos testigos que andaban con Pedro, de lo mismo, como similar a lo que había sucedido con los samaritanos. Y tenía que haber una aprobación y ellos tenían que ser testigos de eso. Entonces, que fuera obvio para ellos que también podían recibir el Espíritu y ser parte de la iglesia personas que eran consideradas gentiles. Pienso yo que por eso, ¿no? Y aún la pregunta de Pedro después de que ven este suceso de que reciben el Espíritu Santo, les está, creo que la pregunta va más dirigida para ellos, ¿no? Como ustedes le impedirían, ¿no? Que ellos se bauticen aún cuando ya vieron esto. Entonces pienso que es con ese propósito. Si no viene, gracias David, si no viene el Espíritu, no los bautizan. O sea, la venida del Espíritu Santo fue la evidencia que ellos eran aceptados por Dios. Que ellos eran aceptados por Dios. O sea, porque si eso no hubiese pasado, ok, ellos hubieran sido creyentes. Ellos hubieran sido creyentes, ¿verdad? Hubieran creído en Jesús, pero hubieran sido otros. Entonces habría otra iglesia. Ok, la iglesia judía y la iglesia de los gentiles, que tienen sus tradiciones, sus costumbres, ¿verdad? Pero son otros. Nosotros somos una iglesia, ellos son otra. No, aquí Dios no está formando otra iglesia. Está formando una iglesia. Entonces, todo esto está siendo evidencia, ¿verdad? Entonces, ¿qué vemos acá? La venida del Espíritu Santo viene sin condiciones, en este caso. El don del Espíritu Santo no es buscado. Vemos que Pedro no dice, Espíritu Santo, ven, Espíritu desciende sobre, como hacen los pentecostales, ¿no? Ven, no, o sea, ni en Hechos 2, ni en Hechos 8. Oró nada más Pedro, nada más, pero el Espíritu Santo vino y aquí Pedro no lo está invocando, ¿verdad? Sino más bien en este caso es inesperado y hasta sorpresivo, porque dice que ellos se quedaron sorprendidos. O sea, sorprendidos, esto los dejó como en shock. El Espíritu Santo es simultánea, ¿verdad? La venida del Espíritu Santo es simultánea. El Espíritu Santo vino al mismo tiempo que Cornelio creyó en el mensaje de Pedro, ¿te dan cuenta? ¿Verdad? Entonces, él creyó, él está ahí escuchando el mensaje de Dios, ¿verdad? Pedro concluye el versículo 43 con estas palabras, ¿verdad? Dice, de que por su nombre todo el que cree en él recibe el perdón de sus pecados y en ese instante viene el Espíritu Santo, ¿no? Entonces fue algo simultáneo, algo que pasó instantáneamente, es soberano. Regresamos a lo mismo. No son reglas. Aquí nos está diciendo, ok, entonces alguien puede tener el Espíritu Santo, no necesita bautizarse o solo se va a bautizar porque sí o por obediencia, ¿no? O sea, recuerden, la hermenéutica, formando una iglesia. Nosotros lo que queremos es ordenarlo todo de una manera sistemática. ¿Ok? Primero le comparto, luego se arrepiente, luego se bautiza y luego viene el Espíritu o en ese instante. Entonces, así es como nosotros lo hemos aprendido. Y no es que esté mal, pero no aplica en esto. No aplica acá. Aquí el Espíritu
Está rompiendo todas las reglas que quiere, porque quiere salvar no a una familia, a ti y a mí, hermano. O sea, a todo el mundo. Este era, digámoslo así, el disco más importante. El disco que nos incluye a todos nosotros. Y tenía que ser contundente. No podía ajustarse el espíritu a lo que el hombre piensa, sino el espíritu está siendo soberano, formando su iglesia. Formando su iglesia. Marco, creo que levantaste la mano. Sí, Pablo, solo un comentario, ver cómo realmente como Pablo estaba lleno de prejuicios también, perdón, estaba lleno de prejuicios todavía, ¿verdad? De los gentiles, y creo que eso fue lo que como que el Espíritu le mostró a Pablo, ¿verdad? Como que botó Pedro. todos sus prejuicios y para todos los que estaban, a Pedro, perdón, como que botó todos los prejuicios, ¿verdad? Como que empezó algo nuevo ahí, como que era el inicio de algo muy importante para, como vos decís, ¿verdad? Para todos nosotros. Claro, así es, exactamente. David. Gracias. Sí, gracias, Pablo. De hecho, cuando veíamos los videos, ¿no? Que tú nos pediste que analizáramos, a mí se me generaba esa pregunta, ¿no? ¿Por qué de pronto en este caso no se siguió ese orden, ¿no? Que describe Pedro en Hechos 2, que aún nosotros como iglesia lo enseñamos, ¿no? Ese orden de fe, arrepentimiento, bautismo y recepción del Espíritu Santo. Porque así como lo entendemos nosotros, como lo hemos enseñado toda la historia de nuestro movimiento, lo hemos predicado y lo hemos practicado de esa manera, ¿no? Ahora, me queda claro que, pues sí, Dios es soberano y que todo tiene un propósito por el cual Él hace las cosas y la hizo de esta manera en el caso de Cornelio. Ahora, siempre creo que hay un debate en la manera en que se manifestaba el Espíritu Santo. Bueno, al menos yo tengo la duda en la manera en que el Espíritu Santo se manifestaba en ese momento. Por ejemplo, en el caso de los apóstoles, en el Pentecostés, obviamente, una de las manifestaciones fue que hablaran en distintos idiomas, ¿no? Para que pudieran predicar a todas las personas que estaban ahí. ¿Cómo es que en ese momento, con Cornelio y su familia, fue que se dieron cuenta o cuál habrá sido la manera en la que ellos se dieron cuenta que el Espíritu Santo había venido sobre ellos? ¿También empezaron a hablar en lenguas? Sí, Porque aquí no, dice, el Espíritu Santo cayó sobre ellos y todos los que escuchaban el mensaje, todos los creyentes que eran de la circuncisión que había venido con Pedro, se quedaron asombrados porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles. Versículo 46, pues los sí, oían hablar en lenguas, sí, ¿verdad? pero Esa fue la evidencia. esa es la regla siempre porque ahí es donde se agarran los pentecostales. O sea, ahora pasado No es la regla siempre porque vemos que en Hechos 8 no hubieron lenguas. en el caso de los samaritanos. Ahí no hubieron lenguas, ahí eran como señales, me imagino que eran milagros, ¿verdad? Sanidades, ¿verdad? Entonces, son como al final evidencias. Simplemente recuerden que la etapa esta de formación de la iglesia, ahí a la par, ¿verdad? En este momento no había ni siquiera formado un libro de la Biblia, ¿verdad? Nada, tal vez Santiago, en unos años después, 10 tal vez, pero aquí no había nada, entonces todo tenía que ser, para nosotros, nuestro respaldo es la palabra de Dios. Para ellos, en esa época, eran las Evidencia. señales, ¿verdad? Esta evidencia, ¿verdad? Entonces, habían, algunas no sabemos, porque un ejemplo, en Hechos 13, cuando dice que llegó Bernabé, dice que Bernabé dio evidencia de la gracia de Dios, pero no dice qué es lo que vio, ¿verdad? Entonces no sabemos, pero es muy probable que ha sido algo sobrenatural, ¿verdad? Algo no común, ¿verdad? Eran No. necesarias entonces las evidencias en aquel momento. Sí, Siempre. y sobre todo en este instante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos, ¿qué es lo que hacen? Si se dan cuenta, dice, versículo 45, todos los creyentes que eran de la circuncisión, o sea, todo ese grupo que iba con Pedro,
que había venido con Pedro, se quedaron asombrados porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles. O sea, que ellos hicieron el match, ¿sí? Con el día de Pentecostés. ¿Se dan cuenta? Ellos están haciendo, esto no es algo que ocurría cada 8 días, ¿verdad? Estas evidencias son muy claras en la Biblia. Si se dan cuenta, no es algo que ocurría cada semana, como tal vez ya ya con la formación de las iglesias como Corinto, no, en este momento eran como momentos trascendentales en los cuales se iba formando la iglesia, ¿verdad? Entonces, ¿qué vemos? De alguien más, Carlos y Lorena, creo yo, quieren compartir. Sí, Paulo, yo pienso de que es bien importante el énfasis que usted nos dice que en ese momento pues no estaba escrita la Biblia tal y como nosotros la tenemos. Yo creo que esto fue necesario en ese momento, ¿verdad? Para demostrar la soberanía de Dios y que Dios quería, ¿verdad? Llevar el mensaje a los no judíos, ¿verdad? Entonces, claro, tuvo su propósito en ese momento, ¿verdad? Con respecto a lo que decía David, lo que nosotros practicamos o lo que nosotros hacemos, el proceso de la conversión, obviamente ya tenemos el escrito de Mateo 28, del 18 al 20, ¿verdad? Que nos da un orden de cómo debe ser la conversión. Entonces, para mí, en mi punto de vista, esto sucedió, ¿verdad? Con el propósito, ¿verdad? De difundir el mensaje. Y que esté escrito, como decía usted, el hecho del libro de Hechos es descriptivo. O sea, nos está describiendo o nos está contando, ¿verdad? La historia, ¿verdad? De cómo sucedieron los hechos o cómo se difundió el mensaje y cómo se manifestaba el Espíritu Santo, ¿verdad? Para poder llevar el mensaje a los gentiles. Mi opinión, ¿verdad? Gracias. Vamos a leer estos versículos. Ya después recuerdan que esta noticia de lo que pasó con Cornelio, no fue bien recibido, ¿verdad? En Jerusalén no quemaron cohetes, ni estuvieron felices, ni gozosos. Y se dan cuenta de lo que decía Maco, los prejuicios tan grandes que ellos tenían. Entonces, pues llamaron a Pedro y dijeron, bueno, Pedro, puede ser muy Pedro, pero explícanos, no estamos muy de acuerdo, ¿verdad? Entonces, vamos a leer en el capítulo 11, versículo 15. ¿Alguien que lo pueda leer? Amén, Pedro. Pablo. ¿Verdad? Sí, es que Pedro y Pablo eran hermanos. Ajá, dale. Sí, así es. Así es. Lo que pasa es Versículo que en 15. el otro computadora estoy estudiando los Tigres del Norte también. Versículo 15. Dice, cuando comencé a hablarles, el Espíritu Santo descendió sobre ellos tal como al principio descendió sobre nosotros. Correcto. Entonces, ¿cuál es ese principio? Pentecostés, ¿verdad? Entonces, estaban haciendo esa unión, ¿verdad? Pentecostés. Luego, versículo 17. ¿Alguien lo puede leer? Dice, por tanto, si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros, al creer en el Señor Jesucristo, ¿quién soy yo para pretender estorbar a Dios? Correcto. ¿Qué está buscando el Espíritu? La unidad. La unidad. Eso es lo que el Espíritu Santo está pretendiendo, la unidad, ¿verdad? No hay otro. O sea, Pedro está diciendo, o sea, Pedro está peleando. O sea, aquí se oye como Pedro bien, Pedro dice, no se les puede negar la entrada a la iglesia. Ellos son nuestros hermanos, porque ellos recibieron el... ¿Cuál es donde Pedro justifica esa decisión? Por el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo y el Espíritu Santo, y no hay por qué negarles esa entrada a la iglesia, porque la iglesia debe ser una iglesia. Y pues, debate continuó y continuó después con Pablo, y en capítulo 15, vamos a terminar el capítulo 15, versículo 8, ahí Pablo igual está teniendo problemas con los judíos,
¿verdad? Que están diciéndole, estás loco, estás abriendo iglesias como loco con los gentiles, no estamos de acuerdo, y lo llaman al concilio de Jerusalén, y Pedro en versículo 8 dice, Dios que conoce el corazón le dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, al igual que a nosotros. O sea, años después, ya con Pablo ahí, Pedro vuelve a hablar. Dice, esto yo fui el primero, yo soy testigo, no se les puede negar la entrada a los gentiles. Entonces, esto fue un debate, fue algo que se peleó, perdón, pero ¿quién es el que formó la iglesia? El Espíritu. Si el Espíritu no aparece, hermano, ustedes leyendo esto, ¿creen que ellos iban a aceptar a los gentiles y a los samaritanos? Definitivamente no. Entonces vemos ese último disco. Bueno, hay un disco más ahí, chiquitito, así como en el cuello, que vamos a ver rápidamente. ¿Qué vemos de la soberanía de Dios? Los hombres no fueron los causantes de esta experiencia. Es todo una obra de Dios, quien está llamando la atención de todos, especialmente de los judíos, al hecho de que Él estaba formando un nuevo pueblo, ahora formado por judíos, por samaritanos y por gentiles. Y por gentiles. Obviamente Cornelio se convirtió como resultado de la predicación de Pedro, pero recibió el Espíritu Santo, por lo que fue plenamente incorporado dentro del cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia, y luego fue bautizado en agua, lo que ya vimos. Entonces, vemos que el Espíritu Santo está formando una iglesia, hermanos. ¿Y se dan cuenta cuántas reglas se rompieron acá? La pregunta que queda en el tintero para meditar, ¿cuántas reglas tal vez deberíamos de romper nosotros para alcanzar a otros? ¿Será que hay reglas que tal vez deberíamos de romper para poder alcanzar a más personas? Dejar de ser legalistas con el propósito de alcanzar a otros. Se los dejo para meditarlo y pensarlo, ¿verdad? Pero vemos acá que el Espíritu formó una iglesia y eso es lo que el Espíritu quiere formar también en nuestra iglesia, una iglesia unida. Y lo último, Hechos 19, recuerdan esta parte, es ya para terminar más o menos, vemos que están estos como judíos desactualizados, ¿verdad? Ellos eran discípulos de Juan y andaban desactualizados y los encuentra Pablo y les pregunta, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron, no, ni siquiera hemos escuchado esto, ¿verdad? Y vemos que la fe que salva es la misma que hace que el Espíritu Santo venga al creyente. No hay necesidad de otra fe. Nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Es nuestra fe y por fe nos arrepentimos. Es un don de fe, un don de Dios el arrepentimiento. Nos bautizamos no como una obra, sino como un acto de fe. Entonces vemos aquí que se trata de 12 discípulos de Juan el Bautista que seguían en la dispensación antigua, o sea, estaban desactualizados, sin haberse percatado del inicio de una nueva era con la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Ellos simplemente no estaban al día en relación con los eventos del Evangelio y todavía no eran cristianos, porque no habían creído en Cristo como algo ya pasado, sino que Cristo como un Mesías que vendría. Entonces, aquí vemos que el Espíritu los alcanza a ellos. El propósito de Hechos. Lucas, él, deseaba demostrar a través de su narración que la iglesia primitiva era una iglesia unida, que el peligro de división entre judíos y samaritanos cristianos y entre judíos y gentiles cristianos fue providencialmente evitada y que los apóstoles Pedro, Jacobo, Pablo estaban de acuerdo fundamental acerca en acuerdo fundamental acerca del evangelio, ¿verdad? El espíritu de la unidad. Efesios 2:18 nos enseña que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, es un espíritu de unidad. Hermano, pensemos en nuestras iglesias. Pensemos en nuestros ministerios. Si nosotros no tenemos una iglesia unida, si nuestras iglesias tienen grupos, tienen sectas dentro de la iglesia, si nuestras iglesias hay preferencias,
hay divisiones. Nuestras iglesias no están viviendo en el Espíritu, porque el Espíritu es un espíritu de unidad y el Espíritu quiere proveer unidad a nuestra iglesia. Si yo estoy causando división en la iglesia a través de la desunión, de la crítica, yo estoy en contra del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el espíritu de la unidad. Quiere una iglesia unida, una iglesia unida. Y esto no lo entendió la iglesia, por eso han habido iglesias de negros, iglesias de blancos, iglesias de ricos, iglesias de pobres, ¿verdad? Iglesias de viejos, iglesias de jóvenes, pero Dios formó una iglesia. Y es el Espíritu el que le dio forma a la iglesia y el que le debe dar forma también a nuestras iglesias. Y debemos de estar más atentos al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo también nos guíe a poder encontrar también a esos desactualizados, ¿verdad? O esas personas como Cornelio, para poder alcanzarlos, porque fuera de nuestra iglesia hay gente como Cornelio, gente buena, gente que está deseosa de conocer de Dios y dispuesta, como tú y yo en un momento estuvimos. Así que el Espíritu Santo quiere formar una iglesia y una iglesia unida. Amén. Hermano, esta es la obra del Espíritu en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos es el más controversial, ¿verdad? Con respecto al Espíritu Santo. Para los pentecostales es como su libro de texto, ¿verdad? Pero hoy vemos con claridad que el propósito del Espíritu no fue dar dones, fue que todo el mundo hablara en lenguas, sino la unidad que viene desde esa fiesta de Pentecostés hasta el día de hoy. Que Dios nos ayude a tener una iglesia unida, ¿verdad? Y que veamos que si nuestra iglesia está dividida, el Espíritu Santo está entristecido en nuestras iglesias. Entonces, necesitamos dejar eso, romper prejuicios, divisiones, lo que sea, para que el Espíritu Santo se manifieste con poder. Hermanos, lo vamos a dejar ahí, que ya son las 9:20, ¿verdad? Entonces, pero espero que haya sido, creo que es la clase que más me gusta de este curso, ¿verdad? Pero vamos a concluir la próxima semana con Romanos capítulo 8, ¿verdad? Y ahí vamos a cerrar con esa obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Hermanos, que Dios les bendiga y ahí pues siempre les dejo algunas cosas en el chat para la semana.